Muy buenos días, felicitaciones hermano, amigo, familia. Un feliz inicio de semana para ti donde quiera que te encuentres. Que la paz de Dios, guiada por el Espíritu Santo, pueda ser contigo en esta mañana. Estamos contentos porque estamos iniciando la semana. Justamente hoy domingo 22 de septiembre de este año 2024. Estamos en el inicio de la semana, en el primer día de la semana, según el libro de San Lucas capítulo 23, en los últimos versículos, y según Lucas capítulo 24 verso 1 y San Mateo 28:1 declaran que este día domingo privilegiado, contentos, se le conoce como el día primero de la semana. Interesante. Sabes que siempre me gusta darte un incentivo grande para que en este año puedas correr el camino de la santificación con tanto poder, garantía. Sí, porque tú mismo lo vas a comprobar. Cuando yo menciono las citas y los textos bíblicos con los libros, bueno, es para que tú vayas y lo investigues, porque no hay nada mejor de estarlo comprobando con la palabra de Dios. Esto no quiere decir que hay desconfianza, no, pero es mejor cuando se trata de Dios, porque se trata del tiempo salvífico de nuestra vida. Bueno, necesitas comprobar el tiempo, porque te amo en el Señor y yo no deseo de que tú estés allí a la altura de este siglo XXI confundido. Por eso ahora nos damos diría yo, alrededor de nosotros tanto temor. Sí, porque el pecado ha adentrado con tanta poder y el pueblo humano no se da cuenta que Satanás ha doblegado sus fuerzas, porque sabe que le queda por poco tiempo. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, bienaventurados los que la practican. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Bueno, ¿sabes qué? La verdad que voy a abrir este sentido para ti, hermano, amigo, que estás en esta mañana. Así es que es domingo, posiblemente vas a tener un poquito más de tiempo, así es que ten paciencia, porque es palabra de Dios. Quiero orientarte bajo la divina providencia y que el Espíritu Santo sea para ti y para mí, porque la verdad que le doy la gloria a mi Dios, porque su palabra ha hecho grandes cosas en mi vida. Uno de los puntos más principales que estoy confiado en las manos de Dios, eso tiene que llevarlos a nosotros a velar en todos los momentos de nuestra vida. Porque sabes que la creación, nosotros, la criatura, la creación de Dios, la corona de la creación, deberíamos estar atentos, sabiendo que el tiempo del regreso, del retorno de Jesús está a las puertas. Bueno, sabes que el enemigo, la palabra de Dios dice que sabe que le queda poco tiempo. ¿A quién? A Satanás. Bueno, es decir, él sabe que de nosotros, los hijos de Dios, es tiempo que nosotros estemos avisados. Bueno, así que quédate, muy bienvenido al canal. No olvides, suscríbete allí. Si vas a escuchar el audio, suscríbete, porque de esa forma le das un rating más elevado al audio para que la proclamación del evangelio sea. Y así Mateo, el capítulo 28, en sus últimos textos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, cuando tú estás compartiendo, estás poniéndote de parte de nuestro Dios. Sí, cuando te estás suscribiendo al canal, le estás diciendo: Dios, yo quiero escuchar la palabra de Dios, estoy de tu parte. Y de esa forma nuestro Dios va a estar, nuestro Salvador Jesús, por medio del Espíritu Santo, estará contigo todos los días de esta semana, 6 días, hoy como el primer día de la semana. Así es que ve, compruébalo, y será un privilegio el estudiar la palabra de Dios en este momento. Donde quiera que te encuentres, en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, a la verdad que estamos contentos, porque el día de ayer nos gozamos en el Señor. Estábamos con nuestros amigos, estábamos con las familias de la iglesia, estábamos orando. A la verdad que ha sido un momento agradable lo que pasamos el día de ayer, pero ahora solamente estamos aquí para esperar la voluntad de Dios y ver qué nos trae cada día. Nosotros no podemos ver ni precedir el futuro. Es por eso que si hoy escuchas la voz de nuestro Dios, dile a Él donde quiera que te encuentres: estoy dispuesto a saber más de ti, estoy dispuesto a consagrar mi vida a ti, no importando si te conozco bastante o poco. Lo que conozco es suficiente para decirle a nuestro Dios: yo soy tu creación y por lo tanto estoy aquí para rendir todo mi ser a tu voluntad. Así es que vamos a orar en este momento para que la bendición del Todopoderoso pueda ser con todos nosotros. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por la voluntad de podernos levantar. Gracias porque has velado nuestro sueño mientras estábamos descansando
tú estabas velándonos a cada uno de nosotros. Padre, gracias porque al salir el sol en esta mañana del primer día de la semana, estamos contentos. Uno de los motivos grandes es porque nos das la vida. Aun cuando las cosas posiblemente alrededor no están bien como deberían estar, porque algunos están sufriendo, algunos están adoloridos, otros están pensando en sus familias, otros han sido arrancados de su núcleo familiar a niños, diría yo, jóvenes. Bueno, estamos allí, estamos en el mundo actual. Pero tu promesa ha sido que si tú venciste, cada uno de tus hijos va a vencer. Aun cuando el dolor los toque, la victoria está asegurada porque tú estás con nosotros. Padre, a la verdad que queremos que tu venida sea pronto. El mundo actual en el cual vivimos está bien difícil, la situación de cada hijo de Dios aquí en la tierra. Sin antes, gracias porque nos das el espacio, el tiempo. Tú estás siendo paciente para que cada uno vaya al arrepentimiento. Y es por eso que en esta mañana estamos agradecidos, porque tu venida no es que se ha tardado. Tú estás siendo paciente para con mi amigo, mi hermano que está en el audio ahora mismo. Estás siendo paciente conmigo, con todos los que nos rodean. Gracias, Padre. Ten compasión de nosotros y sobre todo permite que nuestro ser se consagre a tu voluntad. Y hoy, Padre, queremos poner a cada persona oyente de este audio que vamos a estudiar tu palabra juntos. Tu palabra solamente es para exaltar tu nombre. Tu palabra no es para contiendas. Tu palabra solamente viene a ser para dar vida y vida en abundancia. Así es que yo ruego por cada hermano, amigo que será parte de este audio, del estudio de este día, para que tome los puntos positivos, no contradictorios, sino como diría yo, como un incentivo a poder obedecerte solamente a ti. Aun cuando sea difícil, danos la victoria, por favor. Te lo pido en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, estamos aquí contentos porque vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de Daniel. Hay muchas preguntas, sí, posiblemente, y gracias por tu saludo allí, hermano, amigo, hermana, que estás haciendo el canal. Bueno, algunos han sido un poquito más precavidos y han mandado sus comentarios por vía texto. Bueno, alabado sea Dios. Si estás fuera de Estados Unidos, si te encuentras en Sudamérica, bueno, está el número allí, tú puedes enviar el texto donde quiera que te encuentres. Y hay muchas preguntas. Sabes que no paso de apercibido cada texto que tú envías, lo estudio y la gloria es para Dios, pero en el comentario se va a hacer en algún sentido. Por eso suscríbete al canal para que cada contenido que viene enseguida después de este año bíblico va a ser con respecto a todo el estudio de la palabra de Dios. Estaba alguien preguntando, ¿el proyecto del año bíblico para el próximo año está en pie o no? Bueno, esa es una respuesta que posiblemente no la puedo compartir ahora mismo, ya que es un reto grande, ya sea en el tiempo y para la preparación para que salga al aire. Así es que solamente Dios lo sabrá, para Él sea la honra y la gloria. Pero por hoy disfruta el año bíblico porque se ha hecho para que tanto tu persona como mi persona sea llevada a los pies de nuestro Salvador Jesús. Capítulo 8 del profeta Daniel. Vamos a dar algún incentivo grande para que cuando vayamos al estudio tú estés atento. ¿Y qué sucede en esto? ¿Qué pasa en esto? Bueno, aquí estamos. Mira, voy a dar algunos puntos, aportes, diría yo, unos incentivos para que tú entiendas el capítulo 8 que vamos a estudiar. Por ejemplo, en el libro de Daniel estamos viendo que bestia significa reinos, sí, poderes, imperios. Esto es interesante que tú lo sepas. Ahora, en el libro de Daniel 8:22 también los cuernos significan reyes. Interesante, tanto bestias como cuernos simbolizan reyes y reinos. Así es que esto tú lo puedes comprobar en Daniel 8:22, los cuernos son reyes. Ahora, vamos a determinar también en el libro de Números, capítulo 14, verso 34, se toma el término de día por año. Dios le dijo allí, tomamos el término en ese texto, día por año. Sí, es decir, 10 días, 10 años, 40 días, 40 años, 1230 o 1200 o 1300 o 2300 son días. Bueno, vamos a aparecer allí un total de 2300 días o tardes y mañanas, es decir,
2300 años. Bueno, esto es importante que te quedes con esta fecha para que cuando vayamos ya tú estés más al pendiente de qué está pasando. ¿Recuerdas que en los audios bastante anterior, cuando estamos estudiando el libro de Esdras y Nehemías, bueno, sabes que la palabra de Dios está enlazada así, y hay una credibilidad como el Espíritu Santo unió a cada escritor, sí, a cada profeta, que ningún profeta se contradice con el otro, y no vivieron juntos, no fueron contemporáneos, de una distancia a otra, en años muy diferentes. Bueno, pero el Espíritu Santo, que era el mismo que daba la inspiración divina, nunca se contradijo, estaban enlazados en sí. ¿Recuerdas que en un audio de estos libros de Esdras y Nehemías, cuando el rey Artajerjes dio la orden de edificar el templo de Jerusalén para que los judíos que estaban cautivos regresaran? Esta orden se dio en el año 457 antes de Cristo. Recuerda esta fecha importante, en el año 457 antes de Cristo. Es decir, la profecía más grande de la historia de los hijos de Dios está en las 2300 tardes y mañanas, o como tú le llames, en las 2300 días. Es la profecía más grande, con su inicio en el año 457 antes de Cristo. Esto es interesante, cuando se dio el término o la orden de edificar, reestructurar el templo de Jerusalén. Contando desde allí, exactamente pasamos por los años 1810 hasta que termina esta profecía en el año 1844, donde exactamente nuestro Salvador Jesús está llevando, diría yo, en el santuario celestial, donde comenzó el juicio investigador, donde cada una de las personas está pasando su nombre. Es decir, de 1844 en adelante hasta hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Es decir, el tiempo de gracia. ¿Qué es el tiempo de gracia o tiempo extra? Bueno, el tiempo extra es que cuando ya se terminó el tiempo, se da un tiempo más, sí, para que tú puedas poder verificar y que ser aceptado o aprobado en lo que estás haciendo, dar el todo por el todo en el último momento. Bueno, hoy se le conoce, diría yo, en que estamos en el tiempo del juicio investigador. Este es un tema bastante profundo, hermoso, maravilloso, sí, y es el tema del santuario. Solamente que lo toco porque dentro de esta gran profecía de las 2300 días se encuentra su inicio en el año 457, que termina y pasa por el periodo de 1810, cuando Jesús es llevado al cielo y está allí un tiempo determinado con su Padre. Luego pasa del lugar santo al lugar santísimo para abogar por cada uno de nosotros. ¿Recuerdas que el trabajo de Jesús hoy justamente es que abogar? Hoy está como abogado. Cuando Él se quite las vestiduras de abogado, ¿sí?, se va a poner las vestiduras de ¿qué? De un juez. Hoy está con las vestiduras de un sacerdote, llevado la sangre, no de un macho cabrillo o de un cordero, no, llevado la sangre, su propia sangre, está presentándola ante el Padre. Y cuando se quite las vestiduras sacerdotales, se quite las vestiduras de abogado, entonces se va a poner la vestidura de un juez. Y el juez, su único trabajo es que ejecutar la sentencia ya decidida. Así es que mientras hoy nuestro Salvador Jesús está haciendo el servicio sacerdotal en el reino de los cielos, en el santuario celestial, con su sangre, refiriéndola hacia el Padre. Interesante, está abogando por nosotros. Y en esta mañana toqué un poquito esto porque lo vamos a ver en sus últimos detalles. Así es que iniciamos en el capítulo 8 del profeta Daniel. Vamos a estudiar. Cuando yo diga vamos a estudiar, y cuando estamos comentando, vamos a estar comentando. Muy bien. Está Daniel exactamente acá. Versículo 1 del capítulo 8. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de la que había visto y tenido antes. Interesante es esto. Versículo 2. Durante la visión me vi junto al río Ulai, en Susa, capital del reino de las provincias de Elam. Alcé mis ojos y vi un carnero. Junto al río tenía dos cuernos altos. Uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido de último, que había salido de último en despuntar. Vi que el carnero hería con los cuernos
al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía pasarse ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del oeste y corría con tanta prisa que ni tocaba la tierra. Este cabrío tenía un cuerno notable entre sus dos ojos, en medio de sus dos ojos. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto y junto al río, y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus dos cuernos, y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien lo librase al carnero de su poder. Verso 8. El macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, ese gran cuerno fue quebrado. En su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Mira qué definición: hacia la tierra hermosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó, y contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció y quitó el continuo sacrificio en el lugar del santuario. Fue echado por tierra a causa de la prevaricación. El ejército y el continuo le fueron entregados, y echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Entonces oí una voz que hablaba a otro santo. Le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió: hasta 2300 días, de tardes y sus mañanas. Entonces el santuario será purificado. Versículo 15. Mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, vi ante mí uno con semejanza de hombre, y oí una voz humana en el Ulai, que gritando a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. Interesante. Entonces se acercó a mí, y con su venida me asusté y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: hijo de Adán, ¿entiendes que la visión es para el tiempo del fin? Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Pero él me tocó y me puso en pie y dijo: voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá el tiempo del fin. Ese carnero que vistes con 2 cuernos representan a los reyes de Medas y Persas. Interesante. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró representan 4 reinos que saldrán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. Al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro e intrigas, y su poder y se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones y prosperará, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considera superior y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. La visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para el futuro distante.
Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, entendí los asuntos del rey, pero quedé en espantado tiempo y acerca de la visión y no la entendía. Hemos exactamente estudiado el capítulo 8 del libro de Daniel. Pero no te pongas ahí asustado. Con la ayuda de Dios. Recuerda que la profecía se tiene que ayudar a la historia. Porque si solamente te basas allí, no vas a entender exactamente cuándo sucedió esto. Y esto yo quiero que tú lo entiendas en un sentido positivo para ti. Porque la historia quedó específicamente allí para poder valerse de ella cuándo sucedió esto, y exactamente vas a ver los términos que sí encajan con respecto a esto. Voy a decir algo antes de entrar un poquito en detalle con respecto al capítulo 8. Porque el punto central de la profecía es ver cómo nuestro Dios está preparando a los hijos de Dios. Sí, porque vuelvo y repito que ya lo dije en algún momento, y es que el humano actual vive. Óyeme, hay momentos ocasiones que le digo a Dios: Señor, ¿por qué nosotros los humanos somos, diría yo, tal vez no somos en algún sentido duros de corazón, sino que somos demasiado desatendidos de las cosas sagradas? ¿Por qué? Interesante. Voy a poner un ejemplo y no te sientas mal porque ni te conozco. Sí, mira. Vamos a suponer, porque este es un ejemplo que voy a poner. Vamos a suponer que dentro de la ciudad donde tú estás viviendo actualmente, si estás en Centroamérica o Suramérica o Estados Unidos, imagínate la ciudad más cercana que tú tienes hoy en este momento. Se dice, va a caer, sí, dinero del cielo. Y tú dices, no lo creo, porque nunca has visto caer billetes de $, de lempiras, ¿sí?, de euros y de pesos quetzales del cielo. Nunca has visto, a menos que un avión por manos de personas suelte algún costal o saco de dinero o plata y lo tira hacia el precipicio. Pero de por sí tú no vas a creer, ¿sí? Y es normal que tú no creas porque nunca lo has visto. Ahora, ¿qué pasaría si dijeran, bueno, en la ciudad a la más cercana que tú estás, en tal oficina, en tal banco, se va a estar dando dinero a todas las personas que comienzan con la letra M? Manuel, María, Mardoqueo, óyeme, y todos los que comienzan con la letra M. Y esa oficina tú la conoces porque pasas casi todos los días allí cuando vas para el trabajo. Conoces esa oficina bien. Y tú dices, bueno, si esa oficina yo la conozco. ¿Y a qué horas es? Bueno, es a las 7 de la mañana. Y todos los que estén allí a esa hora tendrán un paquete de dinero. Sí, mucha plata. Óyeme, y este anuncio se difunda por todas las partes alrededor de esta ciudad. Y allí no hay límite de dónde venga, con tal que haga seguro que esté a las 7 de la mañana en ese lugar. Óyeme, y todo mundo, no, es que no le importó. Buscó transporte, no tenía carro, bueno, buscó quien lo llevase. De paso, allá durmieron algunos, sí, allí durmieron algunos para estar listos a las 7 de la mañana. Interesante. Óyeme. Pero cuando se dice, vamos a glorificar al Creador que nos hizo a nosotros, el que nos dio la vida hoy, esta mañana. Sí, la vida no la puedes comprar con $1 millón, porque la vida viene de parte de Dios, es un don divino. Y tú sabes el horario de que vamos a adorar a Dios. Y comienzas tú en la cama, no te quieres levantar nada, no le das importancia. Apenas llegaste y todavía restregándote los ojos porque estás un poco dormido. Óyeme, bueno, no te estoy regañando, solamente estoy viendo cómo soy yo en el término humano, cómo soy de que no le doy importancia a las cosas divinas.
Y es por eso que Satanás ha agarrado ventaja hoy, tanto en los adultos como en los jóvenes. Estás viendo el dolor que están sufriendo las familias por un joven que pensó que los juegos, sí, los juegos que se hacen allí en el PlayStation forman parte de la vida real. Agarra un rifle y van y disparan a todo mundo. Bueno, Satanás está detrás de todo esto. Y aunque tú no creas, y yo diría, y tú dirías, bueno, ¿por qué se le hace la culpa a él? Bueno, él es el padre de todo el mal que existe en la tierra. No lo puedes desviar. Él es el principal, el que causa el tanto dolor y mal para todo. Pero hay de nosotros que no estamos velando. Estamos avisados, sí, pero tú y yo no le damos la importancia. A pesar de que sí sabemos, no le damos la importancia. Así es que vamos a entrar un poquito en esto. Y yo te voy a decir lo siguiente. Siéntete bien porque vamos a descubrir cosas deslumbrantes bajo la contestación de estos textos que vamos a desglosar en este momento ahora. Recuerda, la palabra de Dios nunca es para ser contienda. Si tú estás allí, estás virtualmente o si estás personalmente con alguien, la palabra de Dios todo el tiempo es para edificación. Interesante. Voy a comenzar este consejo porque es importante. En el tiempo actual yo me he encontrado con personas que a pesar de que están en la verdad, y porque yo en vez escucho algunos sentidos, y a pesar que está diciendo la verdad, no era el momento para que la dijera y no era la forma que lo dijera, porque hay controversia y la palabra de Dios nunca es para que tú quedes, diría yo, o mal o la otra persona quede mal. Han habido momentos y lugares y personas que han cortado la amistad por un tipo de trato en lo espiritual, porque son de diferentes creencias y terminan allí. Recuerdas que la palabra de Dios nunca es el propósito eso. Tú no puedes cambiar a una persona. Le corresponde a la obra redentora del Espíritu Santo que ha dejado. Tú puedes explicar, ¿sí? Pero si tú ves que la persona no, ok, déjela porque no está en ti en que ella entienda o que él sea aceptable. Esa es obra que no te corresponde a ti, es al Espíritu Santo. Así es que si en algún momento de lo que vamos a hablar ahora te sientes allí un poquito incómodo, no es mi principal motivo de que te sientas incómodo. Sí, yo lo hago con todo respeto, pero lo voy a decir bajo la historia y bajo la palabra de Dios. Estamos aquí en el capítulo 8 del libro de Daniel. Comenzamos viendo el carnero, sí, que tiene 2 cuernos, es decir, son 2 reyes. Interesante, 2 reyes que están allí, que son los 2 reyes de los medos y los persas. Es decir, el imperio de este reinado. Esto es interesante, el imperio de estos se da con 2 reyes. Y es bien importante porque el imperio de este carnero son los medos y los persas. Esto es decir, del año 539 al año 331 antes de Cristo, con 2 reyes. Interesante. La diferencia es que de esos 2 cuernos, que son 2 reyes de los medos y los persas, hay 2 cuernos y uno es más alto que el otro. Y a pesar que el más alto despuntó de último, creció con tanta rapidez y es más alto. Interesante. Dice el versículo del capítulo 8 que Daniel está viendo esta visión y él ve que el carnero con esos 2 cuernos hería con los cuernos y destrozaba. Esto es interesante que tú lo veas. Esto tú lo puedes ver en el capítulo 8, verso 4 en adelante. Y sabes que ninguna bestia podía pararse ante él. Es decir, ningún rey, ningún reinado podía pararse frente a él. Es decir, estaba destructivo y no había quien lo parase, quien lo detuviese con tanto poder. Interesante. Esto es decir, los medos y los persas en el año 539 al año 331 antes de Cristo. Ahora, cuando estás yendo en el versículo 6, en el versículo 5 dice: mientras yo consideraba esto un macho cabrío. ¿Sabes qué? Qué peculiar esto.
porque la visión va a tener un simbolismo muy impactador y grande. Y toma un papel, lápiz allí para que tú anotes estas estadísticas. ¿Por qué esta visión comienza con un carnero y un macho cabrío? ¿Recuerdas que en el ceremonial, sí, en el santuario, se están usando los animales de sacrificio que estaban dentro del santuario? Esto es importante. ¿Cómo es que Daniel los está viendo ahora? Bueno, porque tiene mucho que ver sobre esto. Se está tomando el carnero y el macho cabrío, es decir, los dos animales que estaban representados en el día de la expiación, del sacrificio para la purificación del templo del santuario en el pueblo de Israel. ¡Qué maravilloso es esto! Esto es impactante. Yo disfruto las palabras de Dios porque me da tanto conocer. Ahora, en el versículo 5 dice: mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del oeste y corría de tanta prisa que ni tocaba la tierra. Y este cabrío tenía un cuerno en medio de sus ojos y era notable, y vino hasta el carnero y que lo pisoteó, lo quebró, y más tarde se deshace de él totalmente. Esto es decir, viene el macho cabrío representado por Grecia, y su gran capitán. Si tú vas a la historia vas a identificar esto. Si tú vas a la historia vas a ver que el capitán de Grecia su capitán de este imperio es Alejandro el Grande o Alejandro el Magno. Es un capitán del año 331 al año 168 antes de Cristo, representado por el macho cabrío. Esto es decir, el imperio Grecia de los griegos. Un cuerno en medio de sus ojos. Esto es interesante. Ahora, cuando estaba en toda su fuerza, este cuerno que tenía en medio de sus dos ojos se quiebra. Tú lo puedes estudiar en el versículo 7 al 8. Lo vas a ver. Y el versículo 8. Cuando estaba en toda su fuerza, este cuerno que está en medio de los dos ojos del macho cabrío se quiebra cuando estaba en toda su fuerza. Pero cuando se quiebra este cuerno, es decir, cuando este reinado quiebra y se va al piso, en vez de este cuerno, que es un rey, es un imperio, brotan 4 cuernos. Óyeme, es decir, brotan de un rey, brotan 4 reinos. ¡Qué maravilloso es esto! Sí, 4 reinos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo en base aquí? Bueno, lo vas a encontrar en el capítulo 8, verso 20. Y vas a ver la explicación de la visión allí. Ahora, de esos 4, de uno de esos 4 reinos, mira la secuencia. El macho cabrío, sí, representado allí, tiene 2 ojos, en medio de los 2 ojos un cuerno. Cuando estaba con toda su fuerza, derribó al carnero, y este macho cabrillo se le quiebra o es quebrado el cuerno de en medio de sus 2 ojos. Pero cuando ese cuerno se quiebra, salen 4 cuernos. Es decir, 4 reyes, 4 imperios grandes. Sale. Y de esos 4 brota un cuerno pequeño. Quédate con esto porque es importante. Ves los 4, sí, pero en medio de estos 4 brota un cuerno pequeño. ¿Por qué se le llama pequeño? Esto es interesante. Ahora, voy a decir algo importante porque esto es importante. Alejandro Magno, sí, tomó el reinado porque Alejandro Magno es el imperio por este cuerno que estaba en medio de los 2 ojos del macho cabrillo. Es representado por Alejandro Magno. Tomó la responsabilidad del imperio a los 20 años de edad. Óyeme, estaba en toda su juventud. Tomó el reinado, sí, el imperio, Alejandro. Pero ¿sabes que años más tarde, sí, muere enfermo a los 32 años? Y cuando él muere,
los 4 generales, capitanes del ejército de él, forman sus imperios. Tenía 4 generales. Y los nombres de los 4 generales de Alejandro Magno son Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. 4 capitanes. Y cada uno de ellos se dividieron y hicieron imperios. Es decir, los 4 cuernos se forman en 4 reinos, que son los 4 capitanes del ejército de Alejandro Magno. Interesante. Algunas estadísticas podrán ayudarte. Pero el propósito mío no es que te quedes tanto con ese detalle. Vamos a llegar a lo más principal. Puedes ver el carnero, el macho cabrillo, ¿sí? El cuerno pequeño y las 2300 tardes y mañanas. Ahora, contando esto, es importante que tú sepas esto. Sabes que en el año 34 después de Cristo, óyeme, esto es importante. Ahora, ¿sabes que Jesús es bautizado en el año 27? Solo te voy a dar algunos puntos importantes. Ahora, en el año 34, Jesús es apresado y muerto. Cuando estamos viendo eso, decimos nosotros lo siguiente, porque vamos a adentrar un poquito en materia. Cuando estamos leyendo, el ángel le explica la visión a Daniel. Y sabes que el versículo 16 dice: oí una voz humana en el Ulai. Sí, esto es en el Ulai, a la orilla del río. A gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. El ángel Gabriel. ¿Has escuchado Gabriel mencionado en otros textos bíblicos? Qué importante. ¿A quién representa el ángel Gabriel? Bueno, la respuesta será en el próximo audio, así es que quédate pendiente porque hay mucho que aprender sobre esto. Ahora, voy a tocar algunos puntos importantes aquí. Ese carnero, versículo 20. Voy a leer el versículo 17 para que entendamos un poquito más allí. Entonces se acercó a mí, con su venida me asusté y caí sobre mí. Y dice el texto: pero él me dijo: hijo de Adán. Mira esta hemos venido relacionándonos con la palabra cuando estaba Dios hablando con Jeremías, ¿sí? Con Ezequiel, hijo de Adán. Con Ezequiel, hijo de Adán. Bueno, ahora le llama hijo de Adán. Entiende que la visión es para el tiempo del fin. Es decir, esta visión no era en el momento para Daniel. Era para el tiempo de ¿qué? Del fin. Y cuando tú vas a la historia, si tú vas ahora mismo, te entras en línea y pones cuáles fueron los reinos de los medos y los persas, el sistema te va a enseñar todo literalmente. ¿Cuáles fueron los 4 generales y capitanes de Alejandro el Magno? Va a aparecer Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Interesante. Esto tú lo vas a ver allí. Ahora, toda la historia está compaginada con esto. Es por eso que esta profecía exactamente no la esperemos en el futuro. La estamos viviendo justamente hoy. Bueno, te voy a decir un poquito antes, porque todo esto va enlazado que nosotros estamos viviendo en el último tiempo de la estatua que vio Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel. Estamos viviendo en los dedos y pronto miraremos el reino que nadie va a poder pasar a otro poder, el reino eterno de nuestro Salvador Jesús. Pero es encantador algunas partes que te voy a decir algo de esto, porque el texto sigue diciendo: al fin del reinado, el versículo 23, al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo, la maldad se levantará y un rey altivo, es decir, el cuerno pequeño, el rey altivo, es un imperio, es un poder, ¿sí? Y un rey altivo, de rostro maestro. ¿Qué es un maestro para ti? Es un maestro que enseña, sí. Óyeme, de rostro ¿qué? Maestro.
se levantará con intrigas. Y su poder se fortalecerá. Hablando del cuerno pequeño, pero no con su propia fuerza. Es decir, este poder, este cuerno pequeño es un poder, pero no tiene su propia fuerza. Es decir, se vale de los 4 poderes que hay. Sí, él no tiene su propia fuerza, pero vamos a ver qué dice más. Causará, estoy leyendo el versículo 24 del capítulo 8 del libro de Daniel. Causará grandes destrucciones y prosperará. Es decir, va a destruir y al mismo tiempo va a prosperar. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Destruirá. ¿Qué es cuando destruye? Bueno, destruye es porque le quita la vida. Y dice aquí, al pueblo de los santos. ¿Qué es un pueblo? No vamos a decir que pueblo es pueblo de carros, de coches, de automóviles. No, cuando se trata de pueblo, se trata de personas, de humanos. Personas que respiran allí. Bueno, dice acá que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Mira la frase, de los santos. Es decir, los que están dispuestos a ser obedientes a los preceptos divinos de Dios. Este cuerno pequeño lo destruye. Versículo 25. Con su sagacidad. ¿Qué es sagacidad? Óyeme, esta frase me da un poquito de nervios. Sagacidad. ¿Ya has escuchado esta frase, esta palabra? Sí, es sagaz. Tiene capacidad para poder hacerte ver a ti, para poderte decir algo que está filtrado con un 99 verdad y con un punto de mentira. Y está allí camuflado, está allí. Y tú dices, no, eso es verdad, porque me lo probó por la Biblia, sí es verdad. Pero hay un punto que entró la mentira. Y por ese punto, este imperio, este reino religioso que es el cuerno pequeño, dice que es sagaz. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Óyeme, hará prosperar el engaño. Y tú dirías, no es que estoy engañado. No, el engaño tú estás avisado que va a ser que prosperado. Segundo, va a ser prosperado en su mano, de este cuerno pequeño, de este poder religioso, que es el cuerno pequeño, que sale de los 4 reinos. Interesante. Se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Mira, esta frase, cuando se dice el príncipe de los príncipes, se levantará en contra del príncipe de los príncipes. Esta frase del príncipe de los príncipes solamente se le da a Jesús, nuestro Salvador. ¿Me estás entendiendo por dónde vamos? Este cuerno pequeño, este poder religioso se levanta en contra de él. Óyeme, no tiene temor, no, va en contra. Porque el texto dijera, oh no, está en favor del príncipe de príncipe. Maravilloso, ¿verdad? Pero es temible porque está en contra, se ha levantado en contra del príncipe de príncipes. Pero sin mano humana será quebrantado. La visión de las tardes y mañana que fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Ahora, ¿por qué voy a regresar un poquito atrás para que tú entiendas? Fui al último, pero el cuerno pequeño estamos simbolizando porque nos da, el incentivo aquí más grande es determinar dónde está el problema y poder ver cuál es el remedio que Dios tiene para nosotros. Porque ¿qué sería de nosotros si detectamos, has ido tú donde un doctor y te dice, tienes tal enfermedad, sí, estás enfermo de tal cosa, y te manda para la casa? No, el doctor te dice, mira, estás enfermo de esto, pero aquí está la medicina. Mira qué grandioso. Así es nuestro Dios, te apela al corazón y dice, estás avisado, pero aquí está el punto a seguir. Ahora, si tú y yo no lo seguimos, bueno, ay de nosotros. Ahora, este cuerno pequeño, tú vas a ver las cosas que hace en el versículo 10. Mira,
porque estábamos viendo la explicación. Ahora vamos a ver su acción. Capítulo 8 de Daniel, verso 10. Creció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó, y aún se fue en contra del príncipe de los ejércitos y se engrandeció y quitó el continuo. ¿Qué es el continuo en el pueblo de Israel? Quitó el holocausto, el sacrificio que representaba a Jesús. Dice que este poder, el cuerno pequeño, lo quitó. Porque recuerdas que el sacrificio simbolizaba que por medio del sacrificio que representaba a Jesús, el israelita llevaba el sacrificio. Y eso constaba que más tarde, si Jesús iba a venir a morir por él. Y por tanto en ese momento, porque el cordero era sacrificado, la sangre alcanzaba el israelita el perdón de sus pecados, porque esa sangre que salía del cordero simbolizaba la sangre de mi Salvador Jesús más tarde. Y el hebreo, el israelita, era perdonado por ese derramamiento de sangre del cordero en el sacrificio ceremonial del pueblo de Israel. Interesante. Pero este cuerno pequeño viene y quita el continuo, porque el continuo sacrificio en el santuario era de mañana y de tarde, el sacrificio del pueblo de Israel, alcanzando el perdón de Dios por medio del sacrificio del cordero que simbolizaba a Jesús. Pero este cuerno pequeño viene y quita el continuo, y en el lugar del santuario fue echado por tierra a causa de la prevaricación del ejército, y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. ¿Te estás dando cuenta? Estoy estudiando esto. Es decir, quitó el continuo, pisoteó la verdad, la echó por tierra. Óyeme, esto es para que tú y yo pongamos un poquito de énfasis en estudiar la palabra de Dios. Ahora, viendo lo siguiente, y prosperó en todo lo que hizo. Entonces oí una voz de un santo que hablaba, y a otro santo le preguntó: ¿hasta cuánto durará la visión y el continuo de la prevaricación y asoladora y el pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió: hasta 2300 días, tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Y te dejo con lo siguiente, porque es importante. Voy a entrar en un contexto así entre tú y yo en este momento. ¿Conoces tú? Porque con todo respeto lo hago, porque es palabra de Dios en estos textos de este cuerno pequeño que ve Daniel en el capítulo 8 de este libro de Daniel. Ahora, este poder religioso que es el cuerno pequeño quita el sacrificio, el perdón de los pecados que va directamente a nuestro Salvador Jesús, que es el príncipe de príncipes, y él lo quita, ¿sí? Pisotea la verdad y se queda él, porque va en contra del príncipe de los príncipes, y se queda él. Ahora, ese perdón de los pecados que el pueblo de Israel buscaba en el tiempo del pueblo de Israel, mira qué interesante. Jesús vino y murió, y la sangre de Jesús es suficiente para perdonar los pecados de cada uno de nosotros hoy. Cuando tú vas de rodillas y le dices a Dios: perdóname, pensé que ya no había perdón para mí, pero tú me puedes perdonar. Óyeme, con esa sangre de Jesús, ahora ya no de un cordero como lo hacía el pueblo de Israel, el sacerdote Aarón, no, ya no con esa sangre, ahora es con la sangre verdadera del cordero. ¿Recuerdas el texto cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús y dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y cuando Juan declara esto, no vio un cordero literal, no, estaba viendo a Jesús. Es decir, vino el cordero que nosotros esperábamos en los años anteriores y está con nosotros, y la sangre será suficiente para perdonar todo pecado. Pero ahora conoces tú a un poder religioso que, por ejemplo, con tanto respeto lo hago, ¿qué pastor, líder o sacerdote, obispo vas tú y le dices: vengo a que voy a confesar mis pecados a ti? Y esta persona los toma, es decir, le está diciendo a Jesús: mira, en vez de que esta persona vaya a ti, él va a venir a perdón, va a venir donde mí a buscar el perdón, y yo se lo voy a dar.
¿Qué pasa cuando tú vas al confesionario y le dices, pequé en esto, oh, este otro pecado se me estaba olvidando? ¿Y qué te dice el obispo o el sacerdote? ¿Sí? ¿Qué te dice? Hija, hijo, estás perdonado. Vete en paz y no peques más. Palabras que solamente le corresponden a nuestro Salvador Jesús. Óyeme, y lo hago con tanto respeto en el Señor. Si tú has sido una de las personas, bueno, si estás con vida y me estás escuchando, aún hay perdón para ti. Porque el texto dice que este cuerno pequeño, representado por este poder religioso, pisoteará, quitará el perdón de los pecados que está directamente a Dios, y Él se pondrá como intercesor. Segundo, es importante que sepas esto. Ningún ser humano puede perdonar pecados, solamente mi Salvador Jesús. Punto. Tiró la verdad, la pisoteó. El segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20, verso del 1 al 4, dice, no tendrás otros dioses. Y bueno, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen. Este cuerno pequeño dijo, no, vamos a ser perdonados solamente porque la madre de mi Salvador Jesús va a ser la que va a interceder. Cuando en Hebreos capítulo 11 o capítulo 4 en adelante da a conocer el apóstol Pablo que solamente tenemos un intercesor en el reino de los cielos, y es nuestro Salvador Jesús ante el Padre. Óyeme bien esto, puedes verificarlo en Hebreos. Solamente tenemos que un intercesor ante el Padre, y es nuestro Salvador justo. Interesante. Ahora, sabes, te voy a dar lo que la palabra de Dios enfatiza. No es que estemos en contra de la Virgen María, pero dale por la palabra de Dios su lugar. Yo aprecio y amo mucho que Jesús haya sido su madre, la Virgen María. Sí. Y cuando tú obedeces y cuando tú vas a buscar el perdón de Dios por medio de Jesús, bueno, estás honrando la madre de mi Salvador Jesús. Y si tú no vas a honrar la madre de mi Salvador Jesús, bueno, lo siento, porque aún en nosotros terrenales, cuando alguien no honra a nuestra madre, nos sentimos un poquito mal, ¿verdad? Que somos humanos. Bueno, la Virgen María, la madre de mi Salvador Jesús, ocupó un lugar bien especial, pero nunca está registrado en la palabra de Dios que la Virgen María está intercediendo por nosotros. No aparece texto alguno en los 66 libros de la Biblia, en los 39 del Antiguo Testamento y en los 27 del Nuevo Testamento. No aparece un texto relacionado que la Virgen María, la Madre de Jesús, interceda por nosotros. No aparece. Entonces, si no aparece, ¿por qué estar ahora poniéndola en medio entre nosotros y nuestro Salvador Jesús, cuando el texto es claro y dice solamente, dice Jesús en el libro de Hebreos por el apóstol Pablo, solamente tenemos un intercesor en el santuario celestial, no hecho por mano humana, sino el cielo mismo? Interesante. Ahora, esperamos esa mañana gloriosa cuando vamos a ver a nuestro Salvador Jesús. Vamos a ver a la Virgen María, claro que sí. ¿Te has puesto ahí a preguntar tú? Porque yo tengo incentivos grandes cuando vaya al reino de los cielos, sí, porque yo entiendo y por la palabra de Dios me doy a conocer de que el punto central y la última señal es que Jesús aparezca por su pueblo, sí, que venga pronto. ¿Te parece tú de entrar al reino de los cielos? Dale un abrazo a la Virgen María, sí, que fue la madre de Jesús y que ocupó un lugar tan importante en el planeta Tierra. Importante es esto, ¿sí? Así es que no defraudemos. No la muevas a un lugar donde Jesús nunca la puso a su madre, ¿sí? Dale el lugar correspondiente, que ella está allí ahora, ¿sí? Ella está descansando, esperando la venida de su Hijo, como todos nosotros que estamos bien en vida, o de los que han ido al descanso creyendo
en el retorno de mi Salvador Jesús. ¿Podemos orar? Quédate a continuación porque el libro de Daniel está interesante. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la voluntad de poder estar ante tu palabra. Perdona nuestros pecados, Padre. Límpianos y que la sangre de tu Hijo pueda limpiarnos totalmente para gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra y gracias por cada oyente. Bendice sus vidas y que al inicio de esta semana podamos contar con tu presencia. Guíanos, Padre, que donde quiera que ponga un pie un hijo tuyo sea para bendición, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mantente en sintonía porque será hasta el día de mañana en el próximo audio interesante. Comparte el enlace y que Dios pueda bendecirte. Bendiciones.